Eh, Cordial saludo, mi nombre es Mario Esteban Ramírez Jaramillo, estudiante de zootecnia, cursando morfofisiología animal. Eh, en ese trabajo escogí la temática desde el punto de vista anatómico y fisiológico, cómo ocurre la transformación del músculo en carne. En esta temática comprenderemos cambios bioquímicos y los pasos por los cuales debe ser procesada la carne para su finalidad llegar al consumo humano, entendiendo que como futuro zootecnista, este punto del conocimiento de la morfofisiología es fundamental para el desarrollo social frente al estado sanitario de los alimentos. En este caso sería la carne. La justificación, los motivos que llevaron pues a explicar, estudiar esta temática de cómo llega a transformarse el músculo en carne o la importancia que tienen los cambios anatómicos y fisiológicos, ya que se centran en un sector demasiado fundamental para el desarrollo de todos los sistemas de producción que tienen que ver con la producción de carne. El punto fundamental es la, la calidad de la carne, la alta calidad de la carne que debe ser producida. Para ello hay que pasar por una serie de protocolos estrictos en tiempo y en manejo para tener unos altos rendimientos en terneza, digestibilidad, nutrición, sabor, aroma, que es lo que va a sentir el consumidor. Eh, el objetivo claro de esta temática, de ese trabajo, es conocer y entender todos los cambios químicos y bioquímicos por los cuales debe pasar la carne desde el momento del sacrificio animal hasta el momento en los cuales la carne debe pasar por todos estos pasos, todos estos protocolos de cadena de frío, desde el momento de la conservación hasta llegar al consumidor. Los objetivos específicos son conocer los cambios químicos y bioquímicos, conocer los cambios que siguen después de la muerte del animal, conocer el proceso de la maduración de la carne. ¿Cómo ocurre la transformación del músculo en carne? Para comprender completamente toda esa transformación del músculo en carne, es necesario conocer los sucesos químicos que ocurren en el animal vivo y las alteraciones que sufren tras el sacrificio. Los cambios que se producen en el músculo vivo, en los tejidos tras la muerte del animal, son similares, excepto por la incapacidad de los tejidos para sintetizar o eliminar ciertos metabolitos después de la muerte fisiológica. Las rutas de concentración y relajación muscular difieren solo débilmente de las desarrolladas en el rigor mortis. Los cambios químicos. Tras la muerte del animal, cesa la circulación sanguínea, lo que conlleva una serie de cambios consecuentes. Cesa el aporte de oxígeno, cesa la regulación hormonal, disminuye la temperatura de la canal, cesa la regulación del sistema reticulo endotelial, con lo que cesa la capacidad de respuesta del organismo frente a una infección. En ausencia de oxígeno, existen condiciones potenciales de oxidación-reducción que deben darse para que se lleven a cabo los procesos metabólicos típicos aerobios. Ante este déficit de oxígeno, comienza la glucólisis anaerobia, disminuyendo la formación de ATP, que es el estado de rigor mortis, y produciendo ácido láctico. El ácido láctico produce una disminución del pH hasta disminución que produce la desnaturalización proteica, facilitando la degradación de las proteínas, fundamentalmente por proteasas ácidas, catepsina, y neutras, factor activado por el calcio. La desnaturalización proteica favorece la exudación, es decir, la liberación de aguas. Las proteicas desnaturalizadas no son capaces de mantener el agua ligada a la carne.
Esta exudación determina las propiedades de jugosidad que tendrá la carne. Hace una baja de pH hasta el 5.4. Coincidirá con el punto isoeléctrico de las proteínas cárnicas. El rendimiento energético de la glucólisis anaeróbica es mucho menor. Los principales cambios que siguen a la muerte de los animales es el rigor mortis, que es un estado de concentración permanente e irreversible del tejido muscular. Se establecen las uniones actina-miosina a nivel miofibrilar. Para la contracción muscular es necesaria una disminución en los niveles de ATP y un aumento en los niveles de calcio. Estas dos condiciones se producen cuando se instala el rigor mortis. Es irreversible porque el músculo nunca dispondrá de ATP suficiente para romper los complejos. La acción de las proteasas que degradan los complejos resoluciona el rigor mortis, que influirá a la textura. El color dependerá de la mioglobina. A su vez, la cantidad de mioglobina dependerá de la mayor o menor actividad de proteasas. A menor nivel de oxígeno se afectará el color, jugosidad y textura. En esta imagen podemos observar la mioglobina y cómo hace efecto. En el lado derecho podemos ver una carne más pálida y en el lado izquierdo una carne más rojiza. Lo más importante en la maduración es la relación pH y temperatura de la canal. Según el tiempo que tarde en disminuir el pH, tendremos carne normal, carne PSE, que es Pallid Soft Exudative, y carne DFD. Aquí podemos ver los tres tipos de carnes, que son como los procesos de maduración en cómo se ve la carne. La carne PSE, al producirse una baja brusca del pH de 5.4 y 5.6 después del sacrificio, la canal alcanza bajos pH cuando la temperatura es todavía alta. Esto produce la desnaturalización de las proteínas, siendo estas incapaces de retener agua. El agua contenida antes en las proteínas miofibrilares sale al espacio intercelular, indica una estructura abierta, aumentando el volumen intersticial. Las consecuencias son carnes de alta exudación y carnes pálidas, indicando la desnaturalización de mioglobina. Este tipo de carne es difícil de aprovechar y de hecho no la pueden usar los carniceros o los procesadores de carne. Las carnes DFD, estas son carnes oscuras, secas y firmes debido a una disminución del líquido intersticial. Estas carnes son carnes en las que no se ha producido una baja del pH anormalmente. Tienen un pH alto de 6.4 a 6.8, ya que carecen de reservas de glucógeno. La glicolosis es pequeña, con la que tienen los niveles de láctico también son pequeñas. El pH no alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas. Al alejarse de estas tienden a aumentar la capacidad de enlace, significa que aumenta la capacidad de retener agua que queda dentro de las estructuras miofibrilares. Estas estructuras es responsable de su color oscuro. Estas carnes son muy susceptibles al desarrollo de microorganismos. Ya estas son carne normal. Es importante que en estas carnes los niveles de glucógeno en los músculos del canal sean lo más alto posibles para que se pueda generar la máxima cantidad de ácido láctico en la carne. Un descenso gradual de pH a un valor de 5.7 en unas 8 horas o hasta un valor final de 5.3 a 5.7 de pH. En este caso el músculo tendrá un color y textura y apariencia normal. Acá podemos ver que las carnes PSE, el color que pueden llegar a tener, la textura, la carne normal también, y la carne oscura. Y la FE sí es
la carne como más oscura por su rigidez. El proceso de maduración se desarrolla en tres fases o en tres etapas, que es el prerigor, rigor mortis y posrigor o maduración. El prerigor. El prerigor se detiene en el tiempo desde el sacrificio animal hasta más o menos 12 horas después, cuando las proteínas del músculo no se han dividido y su digestión es bastante difícil. El rigor mortis. Este va desde las 12 horas hasta las 72 horas de sacrificio. Las proteínas del músculo se unen para formar complejos proteínicos. Se produce el ácido láctico, el músculo se vuelve duro, rígido y es mucho menos digerible que en la primera fase, en la prerigor. Acá pasamos al postrigor o maduración, que va desde las 72 horas del sacrificio, y mientras más tiempo de maduración tenga la carne, mayor será el grado de blandura, nutrición, digestibilidad, color. La recomendación es que no pase 30 días para estar en su estado óptimo para el consumo. Bueno, podemos concluir de esta temática que después de realizar todo este trabajo y análisis de todo esto, se concluye que los cambios químicos y bioquímicos de la carne son pasos que conforman la terminación, el cual es convertido un músculo en carne. El cual atravesó el respectivo proceso que llevó tiempo, llevó trabajo, para llegar a unos estados fisiológicos para finalmente ser un producto consumible para el ser humano. Podemos discutir este trabajo, que la carne es un producto valioso, que para llegar a ser un negocio más rentable en la producción de carne, todo esto debe pasar por unos procesos químicos y bioquímicos, los cuales se alcanzan teniendo un buen estado técnico del conocimiento de estos pasos, para llegar a unos altos grados de ternura, digestibilidad, nutrición, olor, color, que llegue a ser de alta calidad la carne. Esto expresa una alta rentabilidad del campo agropecuario, que hoy en día cada vez sea más tecnificado, cada vez va teniendo una importancia más fuerte en el sector de la industria, porque hoy en día los productos procesados, los productos industrializados son los que hacen que el campo sea una empresa agropecuaria más rentable, procesando unos derivados de alta calidad y para un consumo adecuado para las personas en general. Bueno, aquí algunas referencias donde se puede hacer la debida investigación sobre la temática del cambio químicos y bioquímicos de la carne, del músculo, del músculo en carne. Muchas gracias.